6 de marzo de 1945. 15:47 horas. Plaza de la Catedral de Colonia, Alemania. El periscopio del artillero se llenó de grietas como una telaraña cuando el Feldwebel Karl Hoffmann apretó el ojo contra la goma fría. Llevaba 3 años memorizando cada silueta estadounidense. El Sherman alto con su cañón de 75 milímetros, los ligeros Stuart que los tripulantes de Tiger llamaban juguetes, incluso los Jumbo con blindaje extra que, aún así, rebotaban contra la placa frontal de un Tiger más allá de 500 metros. Pero aquello que avanzaba entre los escombros no encajaba con nada de lo que había estudiado. «No es un Sherman», susurró al intercomunicador con una voz que sus propios compañeros nunca le habían oído. A través del cristal roto vio un cañón descomunal, mucho más largo y grueso que cualquier arma estadounidense conocida. El casco era más bajo, más anguloso, con placas inclinadas que parecían fundidas de una sola pieza. La torreta resultaba enorme, casi desproporcionada, como si alguien hubiera colocado un cañón antiaéreo pesado sobre un chasis de tanque. En su mente repasó fichas de reconocimiento, siluetas de entrenamiento, informes de inteligencia. Nada coincidía. 18 segundos después, Karl Hoffmann y su dotación se convertirían en uno de los primeros tripulantes alemanes que descubrían que los americanos, por fin, habían creado algo capaz de acabar con ellos a cualquier distancia y desde cualquier ángulo. 3 minutos antes, el Panzer del Oberleutnant Wilhelm Bartlebord, de la Brigada Panzer 106, ya había aprendido esa lección. Sus 5 tripulantes nunca pudieron informar que los había destruido. El cañón de 90 mm M3 del M26 Pershing habló primero. El proyecto antiblindaje salió a 853 metros por segundo y recorrió los 120 metros que lo separaban en menos tiempo del que Hoffmann tardó en parpadear. Impactó de lleno en la cara frontal de la torreta del Panzer. La placa de 100 milímetros, que había desviado decenas de disparos de Sherman en Francia y Bélgica, se abrió como papel. El proyecto continuó su trayectoria, atravesó el compartimento de combate y explotó dentro. La victoria aliada ya no se escribía en mapas de operaciones, sino en estadísticas de producción y en encuentros de combate que rompieron todas las certezas que aquellos soldados alemanes tenían sobre sus enemigos, su patria y su causa. Durante 2 años y medio, desde que los primeros Tiger entraron en acción cerca de Leningrado en agosto de 1942, los tripulantes alemanes de tanques pesados habían vivido dentro de máquinas que parecían desafiar las leyes básicas de la guerra blindada. Sus cañones de 88 milímetros destruían cualquier tanque aliado a más de 2000 metros. Su blindaje frontal de 100 y 120 milímetros los hacía prácticamente inmunes a los cañones aliados habituales en distancias normales de combate. El efecto psicológico era tan poderoso como la ventaja técnica. Los veteranos del Wehre Panzerabteilung 506 hablaban de una sensación de invencibilidad absoluta. Las cifras eran demoledoras. El cañón de 75 milímetros del Sherman solo podía penetrar la placa frontal de un Tiger por debajo de 100 metros, y solo con munición especial y ángulo perfecto. En cambio, el 88 KWK-36 atravesaba la frente de un Sherman a 2000 metros sin esfuerzo. Para diciembre de 1944, las tácticas alemanas estaban perfectamente adaptadas a esa superioridad, colocar los Tiger y Koenigsegger a máxima distancia, aprovechar sus ópticas superiores y eliminar tanques enemigos antes de que pudieran acercarse. Un solo Tiger podía detener avances aliados enteros. El ejemplo más conocido ocurrió en Villers-Bocage en junio de 1944, cuando el SS Obersturmführer Michael Wittmann destruyó en 15 minutos 14 tanques, 2 cañones anticarro y 13 vehículos más con un solo Tiger. Aunque Wittmann moriría en agosto, mucho antes de que llegaran los Pershing, esa superioridad había creado una ventaja psicológica que iba más allá del campo de batalla. Los tripulantes aliados desarrollaron lo que se llamó fiebre del Tiger, veían tigres en todas partes, aunque la mayoría de las veces solo eran Panzer IV. Mientras tanto, los alemanes pintaban anillos de victoria en sus cañones como los haces de la aviación y creían sinceramente que sus máquinas eran invencibles.
Pero a 8.000 kilómetros de distancia, en el arsenal de tanques de Detroit, ingenieros estadounidenses trabajaban desde septiembre de 1942 en un proyecto secreto denominado T-26. Un tanque pesado que iba a romper el mito de la invulnerabilidad alemana. El camino hasta el M-26 Pershing empezó con una amarga constatación: el diseño estadounidense se había quedado peligrosamente atrás. El M4 Sherman, columna vertebral de las fuerzas blindadas norteamericanas, había sido diseñado en 1941, cuando el tanque alemán más peligroso era el Panzer IV con cañón corto. Cuando los Sherman se enfrentaron a Tigers en Italia y Normandía, quedaron superados en blindaje, potencia de fuego y alcance efectivo. El programa Pershing fue un esfuerzo urgente que involucró a 14 grandes contratistas, 300 subcontratistas y más de 50.000 trabajadores repartidos por 22 estados. La división Fisher Body de General Motors, que fabricaba Shermans en su arsenal de Grand Blanc, Michigan, recibió órdenes de reconvertir inmediatamente sus líneas para el nuevo tanque pesado. Los cambios fueron revolucionarios: nuevas técnicas de fundición para la torreta, transmisión completamente distinta y, sobre todo, la integración del cañón de 90 milímetros que hasta entonces solo se había usado en cazacarros y piezas antiaéreas. El 90 mm M3 era una joya de la ingeniería estadounidense. Derivado del exitoso cañón antiaéreo de mismo calibre, disparaba un proyecto antiblindaje de 11 kilos a más de 850 metros por segundo. El proyecto estándar M82 penetraba 119 milímetros de blindaje a 500 metros, suficiente para atravesar la frente de un Tiger en combate real. La versión más avanzada VAP con núcleo de tungsteno llegaba a 221 milímetros a la misma distancia, incluso el temido Koenigsegg estaba en peligro. Todo el desarrollo se rodeó de un secretismo sin precedentes. A los obreros del Arsenal Fisher se les dijo que estaban fabricando una variante mejorada del Sherman. Los componentes se producían en fábricas separadas para que nadie pudiera ver el diseño completo. Cuando los primeros 20 Pershing cruzaron el Atlántico en enero de 1945, fueron catalogados como equipo pesado de mantenimiento y viajaron cubiertos con lonas. 15 de enero de 1945, Puerto de Nueva York. Bajo estrictas medidas de seguridad y en plena noche, los primeros 20 M-26 fueron cargados en barcos rumbo a Europa. Cada tanque iba envuelto en fundas impermeables y con códigos de embarque falsos. Las dotaciones, entrenadas en secreto en Fort Knox desde noviembre, tenían órdenes de mantener absoluto silencio bajo amenaza de consejo de guerra. La travesía duró 11 días por aguas infestadas de submarinos. Los Pershing viajaban escondidos en las bodegas, detrás de filas de Shermans normales. Los tripulantes aprovecharon el viaje para repasar fichas de reconocimiento de blindados alemanes y practicar su historia de cobertura. Eran simples reemplazos para unidades Sherman. Llegaron a Amberes el 26 de enero de 1945, nuevamente de noche, y fueron trasladados en trenes especiales hasta la zona de mantenimiento de la tercera división acorazada cerca de Düren, Alemania. Allí, el general Maurice Ross informó personalmente a los comandantes de batallón sobre el nuevo arma. El 25 de febrero de 1945, los 4 primeros Pershing operativos fueron asignados al avance hacia el Rin, uno por cada grupo de combate, camuflados entre compañías normales de Sherman y con órdenes estrictas de evitar combate salvo que aparecieran tanques pesados alemanes. Los pintaron de verde oliva estándar y añadieron marcas de unidad para que pasaran desapercibidos, aunque su cañón más largo y su silueta más baja los delataban a ojos entrenados. El servicio de inteligencia alemán falló por completo. A pesar de contar con una de las redes más eficaces de la guerra, la Wehrmacht ignoraba la existencia del Pershing. Los mandos alemanes creían que Estados Unidos había apostado definitivamente por la cantidad frente a la calidad y no concebían que la industria americana pudiera cambiar a tanques pesados sin detener la producción masiva de Shermans. El 26 de febrero de 1945, cerca de Colonia, se produjo la primera pérdida en combate de un Pershing. El T-26E3 apodado Fireball fue alcanzado por un Tiger A en una emboscada a corta distancia. El proyecto de 88 milímetros impactó en la máscara del cañón y mató al tirador y al cargador.
Sin embargo, el tanque fue reparado y volvió al frente el 7 de marzo, demostrando la capacidad de recuperación americana. Durante la semana siguiente empezaron a llegar informes dispersos a los cuarteles alemanes sobre un tanque estadounidense desconocido, con cañón más largo y blindaje más pesado que el Sherman. Una dotación de Panzer informó haber sido destruida a 1.800 metros por un único disparo de un vehículo que no pudieron identificar. Todos los informes coincidían en un detalle: el cañón era notablemente más largo y grueso que el 75 mm habitual. El 6 de marzo de 1945, la batalla en la plaza de la Catedral de Colonia se convertiría en el duelo de tanques más filmado de toda la guerra, gracias al cámara del Signalkorps Jem Betz. Los alemanes habían posicionado sus últimos tanques alrededor de la catedral. Wilhelm Bartelbord, al mando de un Panzer, se sentía confiado. La plaza ofrecía líneas de tiro despejadas y los escombros daban cobertura parcial al casco. A las 15:20 horas detectó movimiento cerca del destruido Hotel Jarrian. Informó inicialmente de un Sherman extraño con cañón alargado. Ordenó disparar a 300 metros, distancia de tiro casi a quemarropa para el 75 mm de alta velocidad del Panzer. El Panzer disparó primero. El proyecto impactó en la placa frontal del tanque que avanzaba y rebotó hacia arriba en una lluvia de chispas. Bartelbord tuvo exactamente 3 segundos para procesar lo imposible antes de que llegara la respuesta. El sargento Robert Early, comandante del Pershing apodado Eagle 7, ya tenía al Panzer en la mira. Su tirador, el cabo Clarence Moyer, centró la retícula en la máscara del cañón enemigo y disparó. El proyecto de 90 mm atravesó la torreta del Panzer de lado a lado. El tanque estalló en llamas cuando la munición comenzó a explotar. La filmación de Jem Betz captó lo que pasó después: otro tanque alemán cercano. Las fuentes discrepan si era otro Panzer o un Tiger. Intentó intervenir y también fue destruido de un solo disparo frontal. Todo el enfrentamiento duró menos de 5 minutos, pero demostró de forma definitiva que los tanques americanos ya podían igualar a los alemanes en potencia de fuego. La destrucción de los tanques alemanes frente a la catedral desencadenó una crisis de inteligencia en la Wehrmacht. El Oberkommando West envió órdenes urgentes exigiendo informes detallados sobre cualquier encuentro con nuevos tanques pesados americanos. Las respuestas dibujaron un panorama de sorpresa tecnológica que los mandos alemanes tardaron en aceptar. Múltiples dotaciones informaron de tanques estadounidenses con cañones de 90 mm y fuerte blindaje frontal que destruían Panthers y Tigers a más de 1.500 metros. Los tripulantes alemanes empezaron a llamarlo el Sherman de cañón largo, incapaces de imaginar que se trataba de un diseño completamente nuevo. Las escuelas de tanques no tenían información, las fichas de reconocimiento no existían y los manuales tácticos seguían afirmando que ningún cañón americano podía penetrar frontalmente el blindaje pesado alemán. Para mediados de marzo de 1945 había unos 20 Pershing operativos en Europa, con más llegando cada semana. Aunque eran pocos comparados con los miles de Shermans, el impacto psicológico fue desproporcionado. Los tripulantes alemanes, acostumbrados a enfrentarse a Shermans sin riesgo, empezaron a dudar en cada encuentro. A distancia no podían distinguir un Pershing de un Sherman normal, y esa incertidumbre cambió las reglas del juego. Las cifras de producción contaban otra parte de la historia. Mientras Alemania luchaba por fabricar 100 tanques al mes en 1945, las fábricas americanas completaron 2.212 M26 Pershing antes del fin de la guerra, de los cuales 739 salieron solo del arsenal de Fisher Body en Grand Blanc. Los ingenieros alemanes que examinaron componentes capturados o tanques averiados descubrieron detalles que cuestionaban todas sus creencias: torreta fundida de una pieza, motor Ford GAF V8 de 500 caballos fiable, transmisión avanzada, estabilizador de cañón que permitía disparar en movimiento, algo que los Tiger no tenían, giro eléctrico de la torre de 360 grados en 15 segundos, ópticas al nivel de las 6 alemanas. Pero lo que más afectó a la moral fue el interior: espacio amplio, asientos acolchados, iluminación interior, almacenamiento húmedo de munición que evitaba explosiones catastróficas,
Algo que los tanques alemanes necesitaban desesperadamente y nunca tuvieron, e incluso un teléfono en la parte trasera para que la infantería pudiera hablar directamente con la dotación. La noticia de que los americanos tenían tanques pesados se extendió como un incendio entre la Panzertruppe. Tripulantes que habían mantenido el ánimo a pesar de las retiradas constantes ahora se enfrentaban a una realidad distinta, su última ventaja técnica había desaparecido. La doctrina táctica alemana se había construido sobre la superioridad tecnológica que compensaba la inferioridad numérica. Las posiciones defensivas se elegían pensando que Tigers y Panthers podían batir a los americanos antes de que estos pudieran responder. Todo eso se volvió cuestionable de la noche a la mañana. El efecto psicológico se reflejó en el aumento de abandonos por averías menores, tanques que antes se reparaban bajo fuego ahora se declaraban irrecuperables por problemas pequeños, orugas flojas, falta de combustible, averías que semanas antes se solucionaban en el acto. Cuando las fuerzas americanas avanzaron hacia el Rin a finales de marzo, los tripulantes alemanes se encontraron en una situación imposible. Recibían órdenes de defender cabezas de puente, pero ya no sabían contra qué se enfrentaban. Cada contacto era una lotería mortal, Shermans normales o Pershings. El patrón se repitió en todo el frente, tanques que antes resistían días ahora retrocedían al primer contacto. Posiciones que debían aguantar jornadas enteras caían en horas. En abril de 1945 se produjo el colapso definitivo de la resistencia blindada alemana en el oeste. Unidades que aún tenían tanques operativos se negaban a combatir si existía la mínima posibilidad de que hubiera Pershing en el sector. Como era imposible obtener esa garantía, muchas unidades simplemente dejaron de realizar operaciones ofensivas. El combate por Dessau entre el 21 y el 24 de abril ejemplificó la nueva realidad. Los defensores alemanes, con Panthers y Tigers operativos, adoptaron posiciones puramente defensivas y evitaron el enfrentamiento a larga distancia. El ataque americano, que incluía Pershings mezclados con Shermans normales, encontró una resistencia mínima porque las dotaciones alemanas preferían retirarse antes que arriesgarse. Haces con docenas de victorias abandonaron sus vehículos ante el simple rumor de Pershings. La Panzertruppe que había conquistado Francia y casi vencido a la Unión Soviética había perdido la voluntad de luchar. En las últimas semanas de la guerra, miles de tripulantes alemanes cayeron prisioneros. Sus interrogatorios revelaron el profundo impacto psicológico. Aprender que Estados Unidos tenía tanques pesados fue, para muchos veteranos, el momento en que supieron que la guerra estaba perdida de verdad. Durante 3 años habían combatido con la certeza de la superioridad técnica. Incluso en retirada, incluso en minoría, sabían que sus Tiger eran mejores. Cuando descubrieron que los americanos tenían tanques iguales o superiores, la lucha perdió todo sentido. Muchos prisioneros confesaron que nunca habían visto un Pershing en persona, pero el miedo a enfrentarse a uno había condicionado todas sus decisiones tácticas. La incertidumbre fue tan efectiva como el combate real para neutralizar a los blindados alemanes. Lo que los tripulantes alemanes no supieron hasta después de la guerra habría acabado con cualquier resto de moral, el Pershing era solo el principio. Existían versiones mejoradas como el T-26E4 Super Pershing con cañón de 90 mm más potente, el T-26E5 con blindaje de hasta 279 mm, prototipos T-29 con cañón de 105 mm y T-30 con 155 mm. El diseño americano no solo había alcanzado a Alemania, la había superado mientras mantenía una capacidad de producción inalcanzable. Las instalaciones industriales contaban la verdadera historia. En abril de 1945 las fábricas americanas de tanques ocupaban más de 5 millones de metros cuadrados. Solo el Arsenal de Detroit superaba en tamaño a gran parte de la industria alemana combinada. Fisher-Body había reconvertido plantas enteras de automóviles en meses, algo que Alemania nunca logró. Más allá de lo técnico y táctico, el Pershing creó una crisis moral. Los tripulantes habían sido educados en la superioridad tecnológica y cultural alemana. La aparición de tanques superiores construidos por una nación que la propaganda nazi calificaba de degenerada cuestionó los fundamentos ideológicos de su lucha. El recuento final es complejo,
solo 310 Pershing llegaron a Europa antes de la rendición alemana y apenas una veintena vieron combate real. Eso hace imposible establecer ratios de bajas precisos. Lo que sí quedó claro es que su impacto psicológico superó con creces su presencia física. Los registros alemanes muestran un aumento notable de abandonos en sectores donde se rumoreaba la presencia de Pershing. Las rendiciones de dotaciones aumentaron drásticamente. La operatividad de las unidades Panzer cayó en picado, muchas veces por vehículos abandonados en lugar de destruidos. La gran ironía es que Alemania tenía diseños sobre el papel, Panzer II, E-50, E-75, que podrían haber mantenido la ventaja técnica, pero llegaron demasiado tarde y en cantidades irrisorias. Esa diferencia resumía las dos filosofías: Alemania buscaba la perfección técnica individual, Estados Unidos, calidad suficiente en cantidades masivas. Cuando los americanos alcanzaron la paridad técnica sin renunciar a la producción masiva, la resistencia alemana se volvió matemáticamente imposible. Años después, los veteranos alemanes de tanques seguían repitiendo en reuniones y memorias la misma frase. Cuando supimos que los americanos tenían tanques pesados, entendimos que la guerra estaba perdida. Para ellos, el Pershing no fue solo un tanque, fue la prueba definitiva de que la democracia industrial estadounidense había igualado e incluso superado lo mejor del esfuerzo técnico alemán. Hoy, los Pershing que sobreviven en museos de todo el mundo son mudos testigos de aquella revolución. En el Museo Patton de Fort Knox, un Pershing está expuesto junto a un Königstiger capturado. La placa explica que eran técnicamente equivalentes, pero no puede transmitir el terremoto psicológico que supuso para los tripulantes alemanes descubrir que, al final, la industria americana había fabricado algo capaz de mirar de tú a tú a sus mejores máquinas, y podía hacerlo en cantidades que Alemania solo podía soñar. 20 tanques bastaron para romper el espíritu de la que había sido la fuerza blindada más temida del mundo, no por sus victorias en combate, sino porque destruyeron el último mito que sostenía su moral: la certeza de la superioridad técnica alemana. En las últimas 8 semanas de guerra, los cazadores se convirtieron en presas. Y lo supieron. Esa certeza fue la que ayudó a terminar la guerra en Europa.